Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hacer lo que es la exposición de los artículos que van a servir como antecedente para nuestro producto formativo que data del análisis de una vivienda de 3 pisos. Estos artículos nos van a servir como base teórica y un poco de los autores que detallan, ¿no? Cómo teóricamente o hipótesis, cómo se ha propagado o cómo ha sucedido estos colapsos. Para ello, nosotros vamos a tener una visión un poco diferente y vamos a poder analizar lo que es nuestro trabajo y también a llevar conclusiones más acertadas, lo que más, lo que se pueda más. Ya, compañero Porto, tú puedes comenzar. Ok. Bueno, nosotros hemos buscado ese artículo, he buscado ese artículo que trata sobre el derrumbe de edificios en Álvaro Obregón, en 286 de la Ciudad de México, durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017, un caso en el cual se va a realizar un caso de estudio. Eh, bueno, en ese caso, como sabes, es una investigación de un edificio que estaba ubicado en el distrito hipódromo de Álvaro Obregón, a lo cual contaba con 7 pisos y debido al sismo la edificación colapsó y fallecieron 49 personas, al cual siendo una edificación que contó con más víctimas durante el sismo, se derrumbó progresivamente del tercer piso al séptimo piso. Y algunos ingenieros han analizado las posibles fallas de estructuras en la edificación que pudieron ver en la edificación, a lo cual tenían fallas sísmicas de losas planas cuya función soportaban las cargas laterales ante cargas sísmicas fuertes. También a lo cual se ha realizado un estudio forense para identificar las posibles fallas de estructuras que no han permitido a la edificación de tener un buen comportamiento ante una carga sísmica de esa magnitud, a lo cual ha tomado como referencia algunas fotos que evidencian la situación de las estructuras. A lo cual hay una imagen en el artículo donde se logra ver que una sección transversal rectangular de la columna que tiene una magnitud de 40 por 60 y en los límites de edificios. Ahí, por favor, dejé. Vecinos, el cual usaron muros de rellenos hechos de bloques huecos de hormigón. Y como se menciona anteriormente, el problema de las losas planas que se observaron en esa imagen eran muy gruesas y pesadas, sobre todo en los pisos superiores. Y otro problema que se observaba fueron pequeñas separaciones entre edificios vecinos a la izquierda, lo que pudo responder a un interrogante: ¿por qué la estructura se derrumbó hacia la izquierda? Esto fue debido a que se produjo un choque entre edificios entre Álvaro Obregón y el edificio vecino de su izquierda, produciendo un asentamiento inclinándose hacia el lado ocasionado, así que la estructura se derrumbe progresivamente hacia la izquierda. Y eso cabe mencionar que por una información de prensa se hizo público que el edificio inicialmente estaba diseñado a ser de 4 pisos, pero después los propietarios solicitaron un permiso para construir de 3 pisos más, permiso que fue concedido años después del informe de propietarios que habían producido un leve asentamiento y se podría crear problemas futuros ante cargas sísmicas de gran magnitud, considerando que el terremoto donde se encontrará ubicada en el edificio antiguo en el lago occidental de Toxa, cuyo suelo es blando. A lo cual eso nos servirá, ese artículo nos va a servir para el diseño de lo que es nuestra losa. ¿Qué consideraciones debemos tomar en ese caso? Que no sea una losa demasiado plana, que debemos seguir lo que es la normativa S60 y E030 para lo que es el diseño de una buena edificación, una buena estructuración de una edificación. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Ya, ¿qué tal? Yo voy a poner como antecedente sobre la investigación del condominio de Subside de Florida, en Miami. Bueno, un poco de contexto de esta edificación fue que en la madrugada de un 24 de octubre, bueno, 24 de junio del 2021, sucedió lo que se conoce teóricamente como el colapso. Pasó de que la edificación parcialmente
empezó a colapsarse. También gradualmente, ¿por qué? Porque se comentaba que solamente fue una porción y al poco rato, a los pocos minutos, pasó a derrumbarse otra parte de otra sección de esa edificación. Las diferentes teorías que se manejan fueron si los parámetros de diseño de la época fueron malas para esta edificación. La otra teoría que se maneja también fue que como se encuentra muy cerca del mar, este haya afectado de alguna manera a toda la edificación. Y hay otra investigación que también dice que la edificación ya sufría daños en su estructura por tener una piscina y estar cerca del mar. O sea que la estructura, las columnas de la parte del estacionamiento subterráneo ya estaban debilitadas. Por ello, esto conllevó a que el edificio colapse parcialmente. Con esta teoría nosotros planteamos verificar bien nuestra vivienda, identificar los puntos críticos en que serían las bases de la columna, que estas deberían soportar mucha más carga, ya que si estas salen de alguna manera perjudicadas o se encuentran dañadas, es un porcentaje de peligro muy alto que puede dañar no solamente a la vivienda, sino que puede dañar, bueno, causar daños a la persona. Con esta investigación también planteamos que vamos a enfocarnos lo que es en el análisis y en las normativas vigentes, ya que estas nos ayudan o nos dan los parámetros adecuados para hacer el diseño de nuestra edificación y también para el análisis, y así garantizando lo que es el bienestar, no solo de la edificación, también de las personas que las habitan. Con esto finalizo la exposición y le voy a pasar a mi otro compañero. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el artículo de rendimiento de colapso sísmico de edificios de gran altura con sistema dual RC en zonas de subducción. Bueno, en este artículo se muestran 3 modelos estructurales de muro de cortante de hormigón armado, que es el RC ya mencionado, con muro de cortante simple o muros transversales de corte en cada piso. Estos fueron aprobados para revelar lo que es el mecanismo de derrumbe que está inducido por falla de miembros verticales. Y bueno, nos dice que se adopta una técnica de medición videogramática tridimensional que estaría basada en cámaras de alta velocidad para lo que es adquisición de ubicaciones espaciales y el estado de los objetos que están en constante movimiento. Y con respecto a su estructura modelo, está a base de muros de cortante transversales volcados, no se desintegra fácilmente, y nos indica que la existencia del cortante transversal de paredes se mejoran con integridad de la estructura. También nos dice que se desarrolló un sistema de simulación de colapso basado en método de elementos discretos, con lo que en proceso de colapsos los modelos estructurales, también incluidos apilamiento de escombros, se verifican su efectividad con la función de eliminar los componentes verticales para simular los efectos dinámicos en el modelo numérico. Este estudio se analizó, bueno, primeramente su desempeño de riesgo de colapso de su conjunto de 4 arquetipos de marco de pared dual de hormigón armado representativos de edificios de oficinas de gran altura que están sujetos a movimientos de tierra por succión. Los arquetipos fueron diseñados para cumplir con los códigos de diseño sísmico que incluyen modificaciones incluidas después de funciones de fragilidad. Gracias. Le doy pase a mi siguiente compañero.
Bueno, continuando con uno de los antecedentes, tenemos una investigación numérica del progresivo colapso de muros de pórtico de hormigón armado, estructura considerando el suelo, estructura, interacción, ¿no? Bueno, al analizar esta investigación sobre el colapso de estructura muro o marco de hormigón armado, la vulnerabilidad de los pórticos frente al colapso progresivo, ¿no? Hoy en día vemos muchos colapsos que se dan por, ya sea por mucho, por napa freática, ¿no? Que a veces se da, tenemos que hacer estudios de suelos. Para esto tenemos, las columnas del primer piso pueden fallar, ¿no? Puede tener asentamientos diferenciales. Esto se investiga con base en el índice de sensibilidad, ¿no? Para evaluar los efectos de la interacción suelo-estructuras en esta investigación, se modelaron simultáneamente en los software, ¿no? FLAG, y se compararon con los marcos del software Sismostruct. En de colapso progresivo, los marcos de 20 pisos y, y sin considerar la interacción suelo-estructura, ¿no? Respectivamente, cuando se realizó el estudio paramétrico, incluyó el espesor de los cimientos, la densidad del suelo, el tipo de suelo, las condiciones de saturación del suelo y las diferentes capas del suelo, ¿no? Vemos que hay la vulnerabilidad de los pórticos frente al colapso progresivo, ¿no? Se terminó tras la eliminación de la columna central del primer piso y utilizando un índice de sensibilidad. Esto lo dio unos resultados, son los siguientes, ¿no? Al comparar los resultados del modelo de los marcos de 20 pisos en el Sismostruct y el modelado simultáneo del suelo, se puede ver que, considerando el efecto de la interacción del suelo-estructura, conduce a una disminución del índice de sensibilidad. De hecho, al tener que cuenta el efecto del sismo, las fuerzas de corte, los anclajes de flexión en los muros se reducen, lo cual lo permite usar dimensiones más pequeñas para diseñar los elementos estructurales. Vemos que con el aumento del espesor de la cimentación, en este trabajo de investigación de 180 a 210 de centímetros, el índice de sensibilidad aumentó en un 6.3%. Además, los resultados que se obtuvieron mostraron que los desplazamientos de los pisos aumentó el espesor de la cimentación. Por lo tanto, la cimentación de 180 centímetros de espesor con menor desplazamiento y menor índice de sensibilidad tiene mejores condiciones frente a un colapso progresivo. De hecho, a medida que aumenta el espesor de la cimentación, aumentaba el hundimiento máximo, ¿no? El hundimiento medio y el anclaje por fricción de la cimentación. Entonces ahí podemos ver análisis o el predimensionamiento que hay que darle a nuestras dimensiones, a las cimentaciones, ¿no? A zapatas, todo. Ahí es la importancia, ¿no? Del predimensionamiento. Como resultado, al aumentar la densidad del suelo, se mejoran las condiciones para prevenir el colapso progresivo. Bueno, ahí también afecta mucho los diferentes tipos de suelo, ¿no? Por ejemplo, las arcillas muy duras son mejores para prevenir el colapso progresivo. Se encontró que al bajar el nivel del agua subterránea, el índice de sensibilidad disminuyó en un 25% y la condición sería mejor evitar el colapso progresivo. Los altos niveles de agua subterránea, como decía, con la napa freática, en el subsuelo puede reducir, ¿no?, su capacidad de carga y provocar la destrucción de los cimientos y, por lo tanto, daños en la estructura, ¿no? En consecuencia, la condición seca del suelo de la subestructura es ideal para prevenir el colapso progresivo y, por lo tanto, las áreas con altos niveles de agua subterránea, ¿no? Es mejor drenar el suelo antes de construir la estructura, ¿no? Por ello es recomendable hacer este estudio de suelos, que es muy importante, ¿no? Eso sería en este antecedente, ingeniero. Muchas gracias. Pase a mi siguiente compañero.
Ya, con estos 5 artículos concluimos con lo que son las actividades de parte, que bueno, formará parte de nuestros antecedentes de investigación, que tomaremos como bases teóricas para analizar nuestra vivienda. Y un poco en contextualizarnos lo que trata del análisis de estructuras y los diferentes problemas que se pueden causar en estas estructuras, ¿no? Pues, ya sea el caso de colapsos, debilitamiento de columnas, mal predimensionamiento, mal diseño, ya que esto nos ayudará en el futuro a saber de manera más adecuada, de acuerdo a la normativa, a diseñar nuestras viviendas para que sean seguras y habitables para nuestros futuros clientes, para nuestra familia y para la sociedad. Con esto culminamos nuestra exposición.